Bienvenido a este video. Estaremos viendo por qué no utilizar un televisor como monitor. Si nosotros estamos dedicados exclusivamente al uso de la computadora y constantemente hacemos el uso del mismo, no es recomendable utilizar un televisor como monitor, ya que tiene diferentes desventajas. Entre la principal tenemos que tener en cuenta el tamaño mismo del televisor, ya que si es arriba de 33 pulgadas probablemente tengamos muchos problemas porque trabajamos muy cerca de los monitores. Tanto girar la cabeza tanto hacia arriba como hacia los lados vamos a tener ciertos problemas, especialmente en el cuello. Entonces eso es una de las problemáticas, quizás una de las menos, porque a veces nos centramos exclusivamente en un área cuando estamos trabajando. Otra de las desventajas es que si nosotros compramos un televisor que tenga las características también para monitor, por lo general las preferencias es que predomina como televisor, o sea, significa que un televisor está siendo adaptada para monitor y no un monitor para televisor. Entonces es muy diferente. Por lo tanto, un televisor va a tener las características reducidas, especialmente de píxeles, que es donde nosotros vamos a tener muchos problemas, especialmente cuando vamos a utilizar frecuentemente el monitor. Si vamos a utilizar de vez en cuando, puede ser recomendable utilizar un monitor, porque rara vez vamos a utilizar la computadora o simplemente para escribir una carta. Entonces no hay mucho problema. Pero si nosotros queremos jugar mediante la computadora dentro de dicho televisor, hacer algún diseño gráfico, utilizar Photoshop, hacer edición de video, navegar en varias páginas por internet o querer ver imágenes de alta resolución, todo eso vamos a tener muchos problemas, especialmente con lo que es el píxel. Entonces, si nosotros queremos demostrar este punto, es que a partir de los 33 o 28 pulgadas aproximadamente, a partir de ese tamaño, la profundidad de color no es la misma. Significa la cantidad de píxeles por pulgada. Es que a medida que se va aumentando el tamaño físico del monitor, o en este caso del televisor, va a ir reduciendo la cantidad de prácticamente píxeles en cada uno de los lados, tanto de ancho como de alto. Entonces es forzado esa cantidad de información. Por lo tanto, a todo lo que vayamos a ver, si de cerca nos acercamos, más posible, si vemos muy de cerca, vamos a notar una diferencia significativa en la resolución y la calidad. Claro que mediante la configuración interna del televisor tratan de compensar esos problemas, pero no lo logra. Entonces vamos a ver el mismo. Por lo ideal, con 78 puntos por pulgada tenemos suficiente. Significa 78, 72 aproximadamente píxeles por pulgada. Vamos a tener una imagen de calidad regular o por lo menos aceptable. Pero cuando el televisor es arriba de 28 pulgadas no logra tener esa cantidad. Por lo general vienen los televisores de Full HD, que serían estos tamaños aproximadamente. Si venimos acá, voy a crear un nuevo documento en Photoshop. Cuando nosotros trabajamos en video, tenemos estos tamaños que sería HD, vienen en HD los televisores, que serían 1920 píxeles de ancho por 1080 de alto. Esto sería prácticamente a Full HD. HD sería 1280 de ancho, 720 de alto. Entonces, con estas resoluciones podríamos intentar tener los 72 píxeles por pulgada, pero no se tiene. También, incluso aumentando a 4K, los televisores van a ser sumamente grandes, arriba de 50 pulgadas. Por lo tanto, también no va a llegar a esta resolución de 72 píxeles por pulgada. ¿A qué nos referimos? Tenemos una imagen acá, una imagen regular, y esta es una imagen HD. Entonces, yo me voy acercando paulatinamente a la imagen, incluso acá a la orilla. Me voy acercando y vamos observando cada uno de estos puntitos. Cada uno de estos puntitos es un píxel. Entonces, para tener una imagen aceptable e ideal, acá, desde el principio, por ejemplo, tiene que pasar 72, acá,
72 píxeles y tanto hacia la izquierda como hacia abajo, formando un cuadrado, y en ese tamaño, en esa pulgada, vamos a ver acá y vamos a hacer muy claro con esto una ejemplificación y vamos a observar muy bien. Entonces yo tengo acá esto y voy a recorrerlo, y ahora cuando llega a los 72 hasta acá, exactamente hasta aquí, ahora tengo una línea punteada. Entonces todo esto prácticamente sería una pulgada, y esa cantidad de píxeles tiene que tener idealmente 72 de ancho y 72 de alto. Pero como los televisores por lo general son muy grandes, no logra tener esta cantidad, lo fuerza, tiene menos, hasta acá por ejemplo hasta 2/3 aproximadamente, como para que el ojo humano a la distancia, por ejemplo 1 metro, 2 metros de distancia o 4 metros de distancia, si queremos ver muy lejos el televisor, se va a ver muy bien. Pero si queremos utilizar como monitor a 30 o 40 centímetros desde lo que sería nuestro asiento hasta el monitor, no vamos a poder ver claramente, entonces se va a ver de menos calidad. Por lo tanto, las imágenes van a tener una resolución como esta. Estamos observando acá que está muy difuminado, no está muy claro aparentemente. Claro que en televisor, sin utilizar como monitor, solamente como televisor, se va a ver muy bien. Pero si queremos utilizar como monitor, no va a lograr esa cantidad de píxeles por pulgada. En cuanto a la tasa de refresco o fotogramas por segundo, probablemente gran parte de los televisores que utilizan tecnología OLED o AMOLED, entonces pueden tener esa capacidad, ese potencial de por lo menos lograr unos 30 fotogramas por segundo. Significa la tasa de refresco, la cantidad de veces que una imagen puede pasar en un segundo. Por eso tenemos que vernos muy bien las especificaciones. Por lo tanto, si yo tuviese acá este monitor gaming, entonces podemos apreciar que la tasa de refresco acá sería de 60 Hz. Entonces para videojuegos es muy bueno, pero el puerto para que ingrese desde la computadora tiene que tener esa capacidad de HDMI, por lo menos arriba de 2.1 HDMI, no cualquier HDMI, o si no DisplayPort. DisplayPort ya es perfectamente compatible. Ese tipo de cable es muy bueno, permite la transmisión de información de altísima calidad como 4K. Entonces vamos a tener prácticamente muy buena calidad al respecto. Acá tenemos las características de un monitor real para que tengamos acá, como observamos en esta parte, DisplayPort o HDMI o esta calidad MHL. Entonces vamos a tener muy buena calidad al respecto. Si venimos acá, una pequeña demostración, observamos cómo ante Full HD acá 1080, observamos que prácticamente los píxeles se van a notar, pero en un 4K es tan alta la resolución. Por ejemplo acá es 157 puntos por pulgada. Entonces es prácticamente, nosotros hemos dicho que lo ideal sería acá a 72, como observamos acá, suficiente 72 que tenga nuestro monitor para ver la calidad muy buena. O sea, nuestro televisor para utilizar como monitor tendría que alcanzar esta resolución. Pero acá, esto cuando generalmente es arriba de 28 pulgadas, no logra alcanzar acá. Generalmente se trabaja con 65, 60 píxeles por pulgada acá. En este caso, que es lo mismo, puntos por pulgada. Entonces acá sin embargo es muchísimo más que 72, lo duplica prácticamente y un poco más puntos por pulgada. Así que prácticamente se tiene mejor resolución totalmente con monitores reales. Así que tenemos que tener en cuenta eso. Por lo tanto, si nosotros vamos a trabajar con un monitor muy seguido, con un televisor muy seguido como monitor, entonces es ideal prácticamente adquirir de manera independiente un monitor. Si vamos a trabajar de vez en cuando, podemos utilizar perfectamente un televisor como monitor, y tenemos que configurar generalmente cuando nosotros hacemos clic acá, por ejemplo, ni bien enchufemos
y hacia HDMI especialmente, hago clic con el botón derecho y acá tengo configuración de pantalla. Y en configuración de pantalla, acá tengo que adaptar. Si me dicen, acá generalmente es recomendada, me aparece, me va a decir que el televisor es ideal. Si es Full HD, como vemos acá tenemos Full HD. Si sería prácticamente HD, tendríamos más abajo acá 720, aproximadamente este tamaño sería HD. Estos que serían los monitores regulares más comunes que utilizan de 1360 por 768. Entonces, si instalamos nosotros los drivers y los controladores adecuadamente de nuestra tarjeta madre, vamos a poder tener todas estas opciones. Si no, apenas tendremos uno o dos alternativas.